Lo que uno tiene que entender es que tiene que gastar y vivir con lo que realmente se gana. Muchas personas... ¿Y qué tema vamos a tocar? Resulta que todos ustedes deben estar con el bolsillo adolorido, porque acaban de pasar las fiestas y en las fiestas se gastan por diferentes motivos. Si tienen hijos, hay que comprarle los regalitos a los hijos, también las cenas navideñas, algunos quizás se han ido de repente algún Han viaje, excedido los gastos, ¿no? de repente algunos se han Correcto. excedido los gastos, han utilizado las tarjetas. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre, Marina? Yo creo que es importante que tus oyentes entiendan que para Sube por este favor año, un poquito el micrófono, ahí ahora sí está. mejor, que para este año y en realidad la cultura financiera va a ser clave. Ya uno va al mercado central y ve que se ha iniciado la campaña escolar. Entonces, lo que uno tiene que entender es que tiene que gastar y vivir con lo que realmente se gana. Muchas personas en diferentes ciudades del Perú, no solamente en Lima, están empezando a tener o a gastar más de lo que tienen, más de lo que pueden percibir. Y muchas veces están utilizando la tarjetita de crédito o otro vehículo, ¿no es cierto?, para obtener recursos. Y eso al final va generando cierto estrés en la persona. Entonces yo creo que lo importante para este año y las siguientes navidades que se puedan presentar, hay que tratar de ir ahorrando un poco desde ahora, porque es evidente lo que tú has dicho, es fundamental. La Navidad, estamos acostumbrados a recibir regalos. Entonces no podemos cortar eso, pero sí podemos ir previendo un poquito para que el golpe no sea tan duro. Muy bien, entonces, así como lo dijo el profesor, eh, nuestro tema trata de eso, trata de cómo optimizar nuestros gastos, porque después que el bolsillo ha estado golpeado, vamos a ver cómo hacer, de dónde sacamos para los gastos educativos. Entonces, el profesor Lizar Saburo nos va a decir cómo hacer para gastar bien. Si usted tiene alguna consulta, pero aunque primero nos vas a dar los tips, los detalles, pero les voy a dar los teléfonos. El 251-9422, el 467-4499 y el WhatsApp para comentarios, preguntas por ahí es también por esa vía, es el 940-800-800. ¿Qué es lo que se tiene que hacer después de haber excedido quizás o estar un poco desgastados económicamente para enfrentar gastos fuertes que son los gastos escolares? A ver, yo creo que el primer componente importante es reconocer que nos hemos excedido. Una vez que reconocemos que nos hemos excedido, tenemos que sentarnos, ¿no?, y revisar cuál es el flujo que tenemos de ingresos para estos meses, ¿no?, para enero, febrero y marzo, y de alguna manera empezar a adelantar ciertas compras o juntarnos con otras personas para que las compras por volumen permitan que tengamos un ahorro en cuadernos, en útiles, en mochilas, siempre por docena o múltiplo de 3, 6, 9, 12 o de 12 hacia arriba. Los precios son mucho más económicos. Entonces es un componente importante a tener en cuenta y que de alguna manera que en ciertos lugares ya se haya adelantado el concepto del back to school o el regreso a clases, creo que es importante que las personas puedan ir a mirar precios y comparar. Primer punto importante, comparar precios. Segundo punto importante, ver de comprar por volumen junto a otras personas para que el costo pudiera ser menor. Pero a mí me parece importantísimo algo que has dicho, que es saber dónde estoy parado, reflexionar y saber cuál es mi situación, porque sin saber cuál es mi situación no voy a saber cómo enfrentar. Es decir, cuánto tengo, cuánto voy a gastar, Correcto. qué es lo que me falta, porque de allí puedo comenzar a como que ver qué estrategia seguir. Claro, hay un punto importante. Si has excedido la tarjeta de crédito, es momento de ver si la puedes pagar de manera ordenada. Siempre los intereses de la tarjeta de crédito históricamente es el costo o tienen el costo financiero más alto. Entonces yo recomendaría que revisen sus tarjetas de crédito y traten de lo posible de programarse y pagarlo en cuotas, ¿no?, a una tasa mucho más atractiva, mucho menor obviamente, y que les aligere lo que llamamos flujo de caja, pero es aligerar lo que me ingresa versus lo que me egresa. Ese es un componente importante.
Pero yo quería enfatizar sobre todo de cara a lo que se nos viene en este año y en los próximos años, es la necesidad de una adecuada cultura financiera, pero una adecuada cultura financiera entendiendo cuál es nuestra realidad, no cuál es la realidad del vecino, del familiar, es cuál es mi realidad, cuánto puedo producir yo, cuánto puedo generar yo y cómo hacer para que esa generación de dinero y de recursos termine cubriendo mis costos, que incluyen, si tengo un hijo o dos hijos, los costos de los hijos, mis costos personales o mis gastos personales, y pensar siempre a futuro, los temas de salud, los temas de jubilación. Pero yo creo que todo el mundo habla del buen crecimiento del 2024, del crecimiento del 2024, pero ya en enero ya el ciudadano a pie está golpeado, porque en realidad parece que el envión fue tan bueno, ¿no? Que al final, o sea, terminó, o sea, la mano empezó pues, a sacar la tarjeta, usarla, sacar la tarjeta, usarla, ¿no? Y hoy en día se van a empezar a vivir, ¿no es cierto?, las consecuencias, que en realidad, introduciendo la variable de orden, tranquilamente van a poder estar desestresados financieramente, como se dice. ¿Cuáles son esos puntos importantes a tomar en cuenta? Tú nos habías comenzado a narrar que primero hay que ver dónde estamos parados. Correcto. Segundo, era que tenemos que no irse por lo primero que encontramos, sino ver las ofertas, ¿no? Correcto. Identificar las ofertas y de repente eso nos hace ir a mirar quizás varios sitios. O sea, mirar varias alternativas y entender que siempre la compra por volumen genera un ahorro. Entonces, juntarse con el vecino, con el primo, con el amigo y poder comprar por volumen porque eso va a ayudar. O, dependiendo del centro educativo, pedir que el centro educativo compre por todos. Entonces ya estarías hablando de comprar por 10, 15, 20, 30 niños. Claramente el costo va a ser mucho menor. Entonces yo creo que son dos elementos importantes, pero lo que es más importante, creo yo, es que utilicemos estos 3 meses para enseñarle a nuestros hijos, ¿no?, cuál es la situación en la cual estamos, porque probablemente todo el mundo dice que este año vamos a crecer entre 2,5% y 3%, pero eso ¿cómo lo siente el ciudadano a pie? Es muy sencillo, lo siente gastando más, gastando menos, viendo que los precios puedan subir o puedan bajar. Entonces yo creo particularmente que una señal clara de que la economía necesita moverse es que se haya adelantado el regreso a clases por lo menos 3 semanas. Antes era la primera semana de febrero, ya se ha adelantado 3 semanas. Entonces hay una oferta importante para poder mirar, pero lo que sí creo que el ciudadano tiene que entender es que va a pasar 3 o 4 semanas de muchas promociones. Van a llamarlo para financiar aquí, financiar allá, préstamo aquí, préstamo allá. Entonces no puede caer en esa tentación, salvo que el costo financiero sea menor. Es decir, si en la tarjeta de crédito yo pago 60% de interés al año y me ofrecen un préstamo a tasa de 20 para poder pagar la tarjeta de crédito y ordenarme en los pagos, claramente hay que tomarlo, porque eso va a generar un ahorro importante y un alivio financiero. De acuerdo. Tengo acá 2 consultas por el WhatsApp. Te preguntan directamente, tengo 2 hijos que entran a la secundaria. ¿Me conviene comprar la lista en su totalidad o comprar la lista por partes? Gracias. A ver, yo lo que siempre recomiendo es, dependiendo del momento del uso de la lista, hay que comprar la lista por partes. Muchas veces nos piden, por ejemplo, mandiles o nos piden el suéter, pero eso se usa en julio, agosto. O sea, ¿para qué vas a hacer un gasto si es que no tienes el recurso? Entonces, dependiendo de la utilidad, sobre todo en secundaria, ¿no?, hay que ver en qué momento hacer la compra. Pero en secundaria, gastos que son obligatorios dependiendo del año va a ser la calculadora, la cartuchera, ¿no es cierto?, el compás, ¿no?, y las reglas especiales. Entonces, son aspectos que de alguna manera hay que poder ir acumulando desde ahora. De acuerdo a lo que tú estás viviendo en ese momento. Si es que tienes plata para todo también, de repente por la totalidad te dan un descuento. Si no, entonces espera que tu situación mejore. Me imagino que eso también es una variable, ¿o no? No solamente es una variable importante que tú has mencionado, sino entramos también en el concepto de economía circular. Es decir, aún no hay un mercado maduro de productos secundarios o de productos de segunda.
Y hay muchas personas que son muy contrarias a esto, pero en nuestra época, en los 80, los 90, uno usaba la regla del hermano muchas veces, o sea, y no había ningún problema, pero hoy en día estamos acostumbrando a los niños, a los muchachos, a que todo tiene que ser nuevo. Y eso a la larga puede generarles un problema si es que cuando salen al mercado laboral pueden chocarse y no pueden tener lo que los padres con esfuerzo les están dando, porque en realidad no es esfuerzo, es vivir algo que en realidad no lo van a poder sostener. O sea, y eso lo ves mucho en provincia, en el norte. O sea, hay muchas personas que le están dando a sus hijos cierto estándar o cierta calidad de vida, cuando en realidad no lo pueden sostener y ver de dónde sacar para poder mantener algo que es efímero, ¿no? Acá hay otra pregunta. En algunos establecimientos me aceptan pagar con tarjeta, pero me hacen un cobro del 5% adicional por la tarjeta. ¿Me conviene comprar aquí pese a que los precios son más bajos? A ver, excelente pregunta. Entiendo que lo del 5% está siendo revisado y analizado, ¿no? Entonces es un sobrecosto que el establecimiento no puede manejar porque tiene un margen ya pequeño. Entonces es muy sencillo. Si en una tienda X te cuesta 100 y aquí te cuesta 80, con el 5% te va a costar tranquilamente 84. Tienes un margen de ganancia o un margen de ahorro. Entonces sí te convendría pagar con la tarjeta de crédito, sí y solo sí vas a pagar a fin de mes. Porque si luego vas a fraccionar ese monto, Te sale más caro. tendrías que sumarle el interés, ¿no es cierto?, a ese monto. Claro, muy bien. Entonces voy a repetir los números. Estamos en el 251-9422, en el 467-4499. Ese es el número que me había equivocado, creo, por eso me piden que lo repita, 467-4499 y el 940-800-800. Muy bien, entonces, pero tenía entendido yo también que en estos casos es muy frecuente que en stand o tiendas pequeñas te cobren el sobrecosto en las tarjetas, pero las tarjetas mismas te dicen, nosotros no cobramos sobrecostos. Correcto. Lo que pasa es que en realidad es el costo de tener el POS, el servicio. Entonces lo que hacen las empresas o estas tiendas es adquieren el POS para poder cobrar, pero el costo de POS lo convierten en 5% más o en un sol más, 2 soles más y se lo trasladan al cliente. Cuando en realidad, si esos micronegocios se sentaran media hora a analizar, probablemente subiendo 5 centavos, 10 centavos, ¿no es cierto?, probablemente no se genere esta confusión o problema para el cliente. Pero creo que acá lo que es importante también, quitando un poco la parte del ahorro, es que los establecimientos tienen que sacar productos de cara a la necesidad del cliente, ¿no? O sea, si hablamos de mochilas, no solamente está la oferta del Mercado Central, también tienes la oferta de la Avenida Amazonas. O sea, realmente hoy en el Perú y en Lima tienes una capacidad para poder encontrar productos de muy buena calidad a muy buen precio en el Emporio de Gamarra, sea las de calzado, podemos hablar de Trujillo. Entonces, realmente, yo creo que si el ciudadano busca con anticipación, ¿y eso qué significa? El sábado levantarse en la mañana, ir, mirar, hacer su lista y tomar la mejor decisión. Yo recomiendo además, que era otro punto importante que quería mencionar, es que hay que ir a buscar primero sin los hijos, porque normalmente los chicos van a decir quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Se emocionan. Y es natural y es válido. Todos hemos sido niños, todos hemos querido todo, pero yo creo que es importante entrar, y es fundamental de cara a los próximos años, a tener y dar lo que realmente podemos sostener. Y creo que eso es fundamental. Otro comentario que nos llega es, profesor, hay promociones que brindan los bancos de cuotas sin intereses. ¿Convienen esas ofertas? ¿Son verdad? A ver, unos son verdad, sí, convienen, sí, pero normalmente están en establecimientos que tienen o dirigidos a un sector probablemente con precios altos. Si el precio que está pagado en 6 cuotas es igual o menor o muy similar al que tú encuentras en otro lado, hazlo. ¿Por qué? Porque te permite estar ordenado. 6 cuotas hacen que el costo, ¿no es cierto?, que el gasto no sea tan fuerte al inicio
y más o menos empata con el pago de la gratificación de julio, porque julio además, siendo una economía formal o informal, siempre en julio uno encuentra más recursos. Es decir, usted nos está diciendo que cuando los bancos nos dan cuotas sin intereses, normalmente los precios son altos. No, a ver, lo que te estoy diciendo es que normalmente está enfocado en tiendas con precios altos. más que altos, con precios premium, lo llamaría yo. Ajá, Entonces, ¿no? O sea, entiendo. tiene una tienda X que está Los productos son premium. los productos son premium porque son de una marca determinada. Ajá. Entonces, puedes tener la misma mochila sin la marca. Entonces, Claro, pero la marca es la que te cuesta. correcto, es como en todos lados. Tú puedes mandarte a hacer la mochila y probablemente la mochila te dure más y tenga un menor costo. Entonces, tenemos que entender, es un componente importante que tú has mencionado. Tenemos que acostumbrar a adquirir lo utilitario, no necesariamente la marca, sobre todo en sectores, ¿no es cierto?, donde el recurso no es tan abundante, ¿no? Ujú. Conviene ya si es que efectivamente el padre, la madre se sobregiraron, no tienen el dinero para, que no debería, ¿no? Pero no tienen el dinero para los útiles escolares, no tienen el dinero para el uniforme, se tienen que sacar un préstamo, ¿no? ¿Qué préstamo, qué tipo de préstamo tienen que ir a buscar? A ver, yo creo que complementaría tu explicación de la siguiente manera. Si el padre o la madre trabajan, o sea, uno de los dos solo trabaja y no les alcanza, que trabaje el otro, ¿no es cierto? Si trabajando los dos no les alcanza, ok, vemos la parte del préstamo. Pero el primer punto importante es que el presupuesto tiene que estar complementado por las dos partes. No es que uno tiene que dedicarse a cuidar a un familiar. A ver, o sea, los hijos son responsabilidad de los padres. La educación de nuestros hijos es responsabilidad nuestra. ¿Qué préstamos podemos obtener? Hay préstamos de libre disponibilidad, pero esos préstamos pueden tener una tasa alta. Entonces es importante tratar de estar atentos a campañas, pero siempre analizar lo que llamamos en el sistema financiero la TCEA, la tasa de costo efectivo anual, cuánto realmente me está costando ese crédito. Pero ¿cómo se dan cuenta los peruanos comunes y corrientes como nosotros que no sabemos? Excelente, es muy sencillo. Tú pides 1.000 y si pagas cuotas de 100 soles por un año, estás pagando 1.200. 1.200 entre 1.000, 20%. O sea, es matemática simple. A ver, lo podemos complejizar con algunas fórmulas, pero para el ciudadano a pie que necesite el número rápido es divides, sumas las cuotas que estás pagando y lo divides entre el monto que te has pedido prestado. Es muy sencillo, pero a veces no queremos hacerlo porque decimos, eso es solamente de gente que sabe finanzas. Y no es, sino es de cualquier persona que sepa matemática básica. Ya, pero ¿cuánto es lo que conviene entonces? ¿A partir de cuánto conviene? Yo creo que a partir de qué tasa conviene pagar o qué monto quieres pedir prestado. ¿De qué tasa conviene pagar? Yo creo que la tasa máxima que uno debería estar dispuesto a pagar en estas situaciones de útiles debe ser entre 20 y no más de 30% de la experiencia que he podido ver. Que algunos me dirán, claro, no, yo necesito igual y si me dan 100% lo voy a tener que tomar. La pregunta es, ¿por qué lo tienes que tomar?